Compañeros y compañeras, cordial saludo, bienvenidos a la capacitación del mes de febrero para el equipo de auditoría y subsanación. Para esta ocasión vamos a hacer unos refuerzos sobre oficios manuales, sobre las tipificaciones de Aranda, del Drive, para que pongan muchísima atención y tengan en cuenta este video para sus gestiones. Bienvenidos. Bueno, compañeros, empecemos hablando sobre oficios manuales. Hablemos sobre este que está acá, sobre el oficio RENEC. Este oficio manual, para este oficio manual es importante que en Indemniza se encuentren previamente las declaraciones de terceros debidamente cargadas. Aparte de eso, debemos validar la fecha y lugar del hecho victimizante si se encuentra bien en vivanto. Si no, hay unas condiciones para solicitar la corrección frente a ese tema. Y también debemos tener en cuenta que si dentro de ese caso hay un acto administrativo ya radicado, pues no procede la solicitud de este oficio manual. Frente al tema de la fecha y el lugar del hecho victimizante que vimos ahorita sobre ese tema, debemos validar que si esos datos se encuentran mal en vivanto, debemos tener en cuenta que si la víctima directa era menor de edad, nosotros debemos solicitar al registro que se aclare primero ese dato de fecha y lugar para poder solicitar el oficio. Si la víctima directa era mayor de edad, nosotros podemos continuar con la solicitud del oficio y de manera paralela podemos solicitar por SGB la corrección de la fecha y el lugar del hecho victimizante. Ok, vayamos ahora con el tema del oficio manual de parentesco. Entre otras cosas, el oficio manual de parentesco se solicita porque falta el registro civil de nacimiento de la víctima directa para soportar padres o el registro civil de matrimonio. También aplicaría para casos donde hay víctima directa menor de edad de homicidio y hace falta el registro civil de defunción. O para casos de víctima directa menor de edad de desaparición donde al validar INSIRDEC no aparece el mensaje de continua desaparecido y se hace necesario solicitar la noticia criminal. También utilizamos la tipificación de falta soporte parentesco para solicitar el oficio manual por este ítem. Ok, listo. Por favor, no olviden lo que aparece aquí en la parte inferior, que nos habla sobre el uso de las plantillas. Por favor, utilicemos la plantilla correspondiente a esta tipificación. Si hay varias personas a las cuales le hace falta el documento, por favor repitamos esa plantilla las veces que sean necesarias según la cantidad de personas a las cuales les falta el soporte. Acá en la parte inferior de la diapositiva aparece cuál es la información que debemos colocar: tipo de documento, nombre del destinatario, número de documento, la información adicional. Entonces, por favor, ténganlo muy presente. Listo. Siguiente tipo de oficio manual, el de víctima directa vigente. Importante, este oficio solamente aplica para casos de homicidio donde la víctima directa me aparezca vigente. Para casos de desaparición forzada, si al momento de hacer la validación en el BDUA aparece con una fecha de afiliación posterior a la fecha de ocurrencia del hecho victimizante, eso se debe escalar por SGB, por la tipificación de restringido, y se tipificaría en el Drive como novedad en vivanto. El siguiente oficio a tomar es el oficio de víctima directa indocumentada. Este oficio manual va a aplicar para aquellos casos donde la víctima directa no cuente con número de documento acorde a su edad, como por ejemplo cuando la víctima directa es mayor de edad y tiene tarjeta de identidad como documento. También para los casos donde la víctima se encuentre sin número o tipo de documento o con un documento erróneo.
o aquellos casos donde la víctima directa cruce con otra persona en registraduría o cruce en blanco. Y por último, cuando en Vivanto se registre como indocumentada la víctima directa. En todos estos casos no se debe tener soporte pues del documento efectivo de la víctima directa. Otro oficio manual que van a poder encontrar es el de suspensión por derechos políticos. Este va a aplicar para los casos donde se evidencia la víctima, esta cruza correctamente, pero con el estado de suspensión por derechos políticos. Recordemos que tenemos que hacer la validación con Procuraduría, descargando el certificado y cargándolo en Indemniza. La tipificación para estos escenarios va a ser de víctima directa vigente y vamos a poner en observaciones homicidio, marco normativo, el FUT del caso, víctima de homicidio, suspensión por derechos políticos y demás observaciones. Ahora vamos a ver unas recomendaciones a la hora de tipificar. Cuando estamos tipificando mediante el Drive, recordemos estos dos escenarios. El primero que vamos a ver es la tipología ruta P sin estado bancario, la cual usamos en aquellos casos donde todo está completo, no hay ninguna novedad, pero hay dentro del caso una persona priorizada sin estado bancario. Recordemos que no usamos la tipología viable para acto, puesto que hay una tipología específica por la persona priorizada. Ahora, el segundo escenario es la tipología caso completo sin plantilla habilitada. Estos vamos a utilizarlo en tres diferentes momentos. El primero es con los casos 418 completos, el segundo cuando encontramos dentro del caso vacío y el tercero cuando hay miembros que no son destinatarios. Ahora vamos a hablar de la tipología acto administrativo emitido con incidencia. Recuerden que esta tipificación aplica para los casos con acto administrativo radicado que pertenecen a procesos bancarios vigentes como en banco o en bancarización y se identifica que el caso tiene novedades de fondo que no permiten la materialización de la medida. En cuanto a la tipología caso completo, es importantísimo tener en cuenta que esta tipificación la usaremos cuando el caso ya se encuentre completo y se haya radicado el acto administrativo. Aplica para los casos en donde haya un acto administrativo radicado, no hay procesos bancarios y se evidencien novedades de fondo. Ahora vamos a hablar de algunas tipificaciones en Aranda. En primer lugar, vamos a hablar de los casos 418 sin estado de pago. Por medio de este escalamiento se solicita la aclaración de los porcentajes reconocidos sobre un caso bajo este marco normativo y que no se ven reflejados en Indemniza. Ese es uno de los requisitos para poder escalar bajo esta tipificación. En cuanto a la tipificación actualización de estados bancarios 418, es un escalamiento que vamos a usar cuando ya se encuentran con el insumo de financiera y el caso está creado, pero se necesita actualizar los estados de pago en Indemniza o los porcentajes de pago. Veamos la tipificación, ajustar fecha, lugar del hecho victimizante en Indemniza. Este escalamiento es utilizado para los casos en los que se debe ajustar la fecha, lugar y hecho victimizante en Indemniza. Estos datos deben estar claros en Vivanto. Aplica también para los casos en los que en Vivanto el hecho victimizante aparece como desaparición forzada y en Indemniza aparece como homicidio
o viceversa. Ajustar víctima directa indirecta en indemniza es un escalamiento utilizado para los casos en los cuales algún destinatario dentro del caso por los hechos de homicidio o desaparición forzada se encuentre como víctima directa. Es importante que en la declaración del hecho en vivanto esté determinada la víctima directa. Cuando vayas a hacer escalamientos a Aranda, ten en cuenta estos aspectos que son muy importantes. Primero, al realizar escalamientos por Aranda, siempre utiliza las plantillas que están en el árbol de tipificaciones. Segundo, recuerda abrir el archivo del árbol de tipificaciones desde Aranda. No lo guardes, ya que este archivo se actualiza con regularidad. Sé muy claro en las observaciones y diligencia desde allí el detalle de la solicitud o gestión para saber con exactitud lo allí expuesto. Consulta siempre los materiales disponibles en la plataforma. Es posible que allí esté la respuesta que estabas buscando.